antes de venir a este plano, tienes una conversación con Dios y te dice, a ver, plenitud. Ahí no sabías quién ibas a ser, en qué vehículo ibas a venir, pero tú eras plenitud. ¿Vehículo es en qué persona? ¿En qué persona? En este caso, Iván o Claudia o Margarita, exacto, Saúl, Tavo, quien sea, ¿no? Exacto. Tú tienes una conversación con Dios y te dice, a ver, plenitud, ¿te gustaría ir a servirme y vivir una experiencia humana? Y tú, ¿qué tengo que hacer? Aquí me la estoy pasando increíble. Y Dios te dice, solté esa versión de Claudia de la exitosa mente que vivía hacia afuera. Claudia era una mujer que vivía totalmente hacia afuera. Me distraía y me anestesiaba mucho con el alcohol. Me encantaba la copita. Todos los días hacía negocios en restaurantes. Esa era Claudia. Me encantaba. Pues llegaba pues siempre bien anestesiada y al siguiente día pues nueva oportunidad, nueva comidita, nueva cena, negocio, cerrar. Me iba súper bien, pero llega este momento. Tu miedo no es que estés solo, o sea, en realidad ese no es el miedo. Más bien no sabes qué hacer acompañado tú contigo. Eso es lo que no sabes. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Sanar es algo que tenemos que hacer, aunque a veces sintamos que no tenemos algo que sanar. Hay siempre cosas en nuestra vida que tenemos que trabajar, que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que hacernos conscientes y sobre todo responsables de eso. Y hay que soltar porque muchas veces estamos muy aprensivos con esas cosas que tenemos que sanar. Pero si quieres soltar para sanar y saber cómo hacerlo, no te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre. Vive más libre con Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive más libre. El día de hoy con una invitada que ya está por segunda vez con nosotros. Aplausos aquí en el estudio. Ya está por segunda vez aquí con nosotros. Ella es Claudia Padilla, es experta en terapia sistémica transpersonal, conferencista, terapeuta energética cuántica y de equinoconciencia. Creadora del método Karuna, un camino de sanación integral que une mente, cuerpo, alma y espíritu, integrando llaves crísticas de apertura del corazón, meditación y neurociencia. Su enfoque es reconocer, liberar y resignificar tu vida. Así es que, bueno, bienvenida, Claudia, por segunda vez. Gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Pues contento de que ahora nos vengas a hablar de este asunto de soltar para sanar. Porque de repente a veces decimos, pues, ¿cómo? O sea, tengo que sanar, pues llegué enfermo a esta vida o qué pasó si yo vengo de Dios y regreso a Dios y todo este asunto. Y ahora es soltar para sanar. ¿Qué cosas crees tú que venimos a esta vida a sanar? Porque venimos entonces a un proceso en el cual sí tenemos que volver al origen, que ahorita hablaremos de eso, pero que esta experiencia de vida nos tiene que ayudar a sanar y evolucionar. Está bien irónico lo que te voy a decir porque no venimos a sanar nada, sino a mirar, comprender e integrar eso que nos está doliendo. El dolor es nuestro maestro que nos viene a tocar la puerta de, hey, por ahí no es. Es momento de que des un giro, es momento de que hagas un cambio. Cuando ya se presenta una enfermedad, un síntoma, el dolor, es porque fuimos muy tercos y no escuchamos a nuestro cuerpo. Lo más fuerte es que a veces no lo escuchamos porque nuestra mente está muy alterada en el ruido, en el automático y muchas veces en el juicio tal vez. En el juicio, pero fíjate que el juicio, todo lo que estamos enjuiciando simplemente es nuestra proyección. El de afuera nos está mostrando la relación que tenemos con nosotros mismos. Y ahí es donde empieza esta travesía de decir, ¿en realidad tengo algo que sanar o más bien que mirar? Que me ha dolido ver y quizás lo traigo hasta de otras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre sanar y mirar? Que cuando tú estás mirando, eso que sea, estás aceptando. Pero más allá de eso, el primer paso para sanar y soltar, porque curiosamente son los mismos pasos, pero nadie nos enseñó ni cómo sanar, ni cómo amarnos, ni cómo soltar. Y curiosamente son los mismos pasos. Y el primer paso es reconocer.
Y esa palabra para mí me impactó. Jamás se me va a olvidar el maestro que me la enseñó. Hace años yo iba a dar una ceremonia, iba contrarreloj, obvio, iba rapidísimo, iba entrando a periférico y venía un tráiler. Ahí aprendí lo que eran los puntos ciegos. Jamás te le metas a un tráiler, casi, o sea... Así que sí la libro, ¿no? De verdad, no lo hagas. No la libras. No la libras porque ellos tienen un punto ciego que no te están viendo. Me meto, avanza. Pues y obvio, tras. Me dio. Para mí fue de pite. Y el tipo jamás ni me escuchó ni me vio. Se bajó porque obvio ya todo un trafical que se empezó a hacer. Se bajó y me dice, señorita, pues que no me estaba viendo. Le dije, no, que tú no me viste. El punto tipazo el chavo. Llamamos a aseguradoras y le dije, oye, yo me hice responsable de que yo fui la que me metí. Y él le pedí un favor. ¿Qué te parece si tú te haces cargo del siniestro? Yo te pago el deducible. Y él todavía me dice, ¿de verdad tú me estás diciendo esto? ¿Te estás haciendo consciente de lo que me estás diciendo? O sea, un trailero. Así, con esas palabras. Así, con esas palabras. Un enviado de Dios. Un enviado de Dios. Y yo todavía le decía, sí, o sea, te estoy pidiendo un favor si a ti no te afecta. O sea, yo te lo voy a pagar porque de lo contrario, yo tendría que pagar todo porque soy la responsable de esto. Pero ¿sabes qué estás reconociendo? La palabra reconocer es la palabra más fuerte que existe, que significa lo mismo del inicio al final. Y cuando la lees del final al inicio, significa lo mismo. ¿A dónde me llevó este tipo? Me dice, yo te puedo hacer el favor, pero ¿de qué te sirvió reconocer y tomar responsabilidad de tus actos si ves lo que quieres hacer como acto seguido? Eso me movió muchísimo. Le dije, tienes razón. Me hago responsable, asumí yo todo, que yo era responsable del siniestro, pero esa palabra me marcó. El reconocer, y ese es el primer paso para sanar lo que no tenemos que sanar. ¿Por qué no tenemos que sanar nada? Porque simplemente el dolor, enfermedad, está siendo expulsado del cuerpo de lo que no nos hemos atrevido a mirar. Porque lo que miramos muchas veces duele. Duele porque es momento de transformar nuestra vida. Pero nadie nos enseñó. Es una palabra tan simple el soltar que todos sabemos el significado, pero en realidad, ¿quién la accionamos? A ver, la palabra es simple, pero la acción es muy profunda y es compleja, no es fácil. Porque en una experiencia humana, soltar sería desapegarte de la experiencia humana. No tiene por qué ser así, al contrario. Esa es una creencia. ¿O cómo desdramatizas el soltar? Así de claro, soltar es agarras un Kleenex, lo sueltas y ya estás soltando. Esa así agarras a un hijo, así agarras a un papá, una mamá, o sea, así los agarras y los sueltas. Pero no tiene que ver la relación, la intimidad que tú estés teniendo, porque no tiene que ver con el afuera. Tú no estás soltando a personas, situaciones o experiencia. Estás soltando esa versión tuya que ya cumplió su ciclo ante esa experiencia. Y eso es distinto. Porque a veces creemos que soltar es rendirse, es no amar, y al contrario, es amar y honrar a esa persona. Si estamos hablando de un ciclo que se está terminando, de una relación, es honrar lo que se inició con amor. Porque cuando no quieres soltarlo, yo nada más te invito a ver, aprieta tu brazo, Iván. Aprieta el puño, pero fuerte. O sea, de verdad que se sienta. Voy a ir al gimnasio para apretarlo más fuerte, pero ahorita lo estoy haciendo lo más posible. ¿Qué sientes? Tensión. ¿Qué más? Dime todo lo que se te venga. Tensión, incomodidad, pero por otro lado, fuerza. Fuerza, ok. Descríbeme tu fuerza. Ahora ábrela. ¿Qué sentiste? Liberación. Eso es soltar. Vive más libre. Eso es soltar. ¿Cuántas veces vivimos en la vida así? Y todos estamos así en el automático. Hasta que nos damos cuenta a través de la enfermedad, el accidente, la situación o que se nos descomponga el coche o la licuadora. Es que ya nos ha pasado, ¿verdad? Que ya nos ha pasado. Que ya, de hecho, mi carro ahorita está en el taller, pero eso es por porque supuesto. no queremos soltar.
Simplemente la vida nos está invitando todo momento a transformarnos. Soltar todo el tiempo lo estamos haciendo. Inhalamos, en el momento que exhalamos ya estamos soltando. Todo el tiempo, segundo a segundo. Pero, ¿qué pasa cuando le metemos pensamiento y cabeza? Es donde ya nos cuesta soltar. Porque en realidad el soltar es como la respiración. Es una forma natural de vivir. Los ciclos están iniciando, terminando, y estamos en constante transformación. Y volviendo a lo mismo que tú dices, o sea, entonces, ¿cómo qué? ¿Soltar? ¿Es soltar a un hermano, soltar a una mamá? No tiene que ver con las personas, no tiene que ver con las situaciones, sino con lo que te está moviendo a ti por dentro. A ver, supongamos, porque conocemos, y a lo que te dedicas tú, por supuesto que conoces casos, pues complejos, digamos así, donde, a ver, pues hubo un abuso, hubo una agresión, por no decir otras palabras, por obvia razón, en donde me dices, o sea, ¿cómo? Si papá o mamá me hizo esto, si me hicieron aquello, si de niño yo ni conciencia tenía, y ahora me dices, suéltalo como respirar, ¿cómo le explicamos a esa persona que soltar eso, que lo trae cargando? Que yo sé que tú trabajas mucho con eso, pero, o sea, de manera práctica, a lo mejor alguien dice, no, pues qué padre, o sea, respiro, pues yo por más que respiro, sigo enojado con mi mamá, sigo enojado con mi papá, porque me abandonó, porque me abusó, porque esto, porque el otro. Y ahora, ¿cómo sería ese proceso de soltar? Me imagino que es un proceso. Totalmente. Un proceso que nadie nos enseñó cuando hay dolor, o ya vino la enfermedad, o vino esa agresión, si fue un abuso. Te voy a hablar de mi experiencia personal y lo que me trajo dedicarme y a servirle a Dios. Yo era de esas personas que estaba enojada con el masculino porque a los 5 años fui abusada por un tío. Era la clásica que no sabía lo que era soltar completamente. La vida me fue preparando, digo la vida porque Dios no nos manda esas experiencias, esas pruebas. A mí la vida me fue preparando desde pequeñita. Te estoy hablando de, yo nací de 8 meses, en donde estuve recién que nací en una incubadora. Desde ahí ya hubo un movimiento de amor interrumpido. Un movimiento de amor interrumpido es cuando hay una separación de tus padres, de el origen que te dio la vida. Al yo ser una niña, pues ahí ya empiezo a tener una separación conmigo misma y con Dios. Ahí ya inició mi programación, pero no desde ese momento, sino desde 6 meses antes de que me gestaran. En ese momento, Claudia empieza a vivir, yo no sabía lo que pasaba, pero ya había un vacío en mi corazón. O sea, sí nacemos con, o sea, dependiendo nuestra situación de nacimiento, sí hay condiciones, no quiero decirle malas, buenas, hay condiciones diferentes de cómo experimentamos la vida a partir de eso. Exactamente. Y todo para un llamado al propósito que tú hiciste antes de venir a este plano con Dios. Explícanos eso, porque suena como, pues, ¿cómo? O sea, ¿yo cómo voy a pactar con el universo, el alma, Dios, lo que sea, de que yo quiero esta experiencia dolorosa porque yo elijo que a mí me duela, ¿no? Yo elijo que a mí... Vamos a poner, lo voy a tratar de explicar de una forma muy humana a través de mi experiencia. Imagínate, antes de venir a este plano, Iván, tú tuviste una plática con Dios. ¿Qué es lo que más quieres para tu vida, Iván? Lo que más quieres, en una palabra. Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. Pues plenitud. Plenitud. ¿Y estarás de acuerdo que si le preguntamos a la mayoría de las personas qué es lo que quieren, chicos? A lo mejor que ellos nos van a decir... Digan, muchachos, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué es lo que más quieres, Margarita, en la vida? En una palabra. Libertad. Armonía. A lo mejor ellos dicen libertad, armonía, libertad, plenitud, amor, felicidad. Y eso que queremos ya está dentro de nosotros. Está en nuestras células, porque somos hijos de Dios. Antes de venir a este plano, tienes una conversación con Dios y te dice, a ver, plenitud.
Ahí no sabías quién ibas a ser, en qué vehículo ibas a venir, pero tú eras plenitud. Vehículo es en qué persona. ¿En qué persona? En este caso, Iván o Claudia o Margarita, exacto, Saúl, Tavo, exacto, quien sea, ¿no? Exacto. Tú tienes una conversación con Dios y te dice, a ver, plenitud, ¿te gustaría ir a servirme y vivir una experiencia humana? Y tú, pues, ¿qué tengo que hacer? Aquí me la estoy pasando increíble. Y Dios te dice que me vayas a servir y seas espejo de lo que eres y que me representa a mí. ¿Cómo aterrizamos eso? No sé cómo aterrizarlo. Lo que me gustaría es que... Más bien no entiendo tu pregunta sí, de o sea, cómo aterrizamos, porque, o sea, claro que este tema ha sido mucho más abierto últimamente. Qué bueno. Creo que estamos tal vez en una etapa en la que estamos como empezando otra vez a recuperar la conciencia a pesar de todo el caos. Pero sin embargo hay personas que están viviendo cosas que dicen, pues no entiendo, o sea, yo como lo que te dije, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a elegir conscientemente ir a representarme como Juan o como María o como sea, a vivir una experiencia de dolor, a vivir una experiencia que no sé qué? Y entonces, y yo, porque si tú preguntas, pues, ¿quién quiere vivir dolor? Pues nadie. Claro. Sin embargo, todos lo vivimos. De una o de otra manera, en mayor o menor escala, y cada quien tendrá su nivel de resistencia al dolor, ¿no? Pero, ¿cómo explicamos esa parte para encontrar tantita tranquilidad en medio de este caos que estamos viviendo? Me encanta. Y es parte de lo que tú vas a dar en tu taller. Exacto, me encanta. Regresando a esta analogía de esta conversación que teníamos con Dios, tú eras plenitud y Dios te dice, quiero que me vayas a servir y seas espejo de lo que yo soy. Y tú, pero si eso tengo que hacer, pues está súper sencillo. Ok, nada más te quiero decir algo. Yo ya elegí el semen de tu padre y a tu madre el útero donde va a ser el vehículo para que tú puedas llegar. Ese es el primer paso y desafío que tú vas a vivir, el llegar a la vida. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Llegando, a ti se te va a olvidar lo que eres. Que no se te olvide que lo tú que eres, eres, no lo que fuiste. Lo que eres. Tú eres plenitud. O en su caso, los que quieren libertad, amor. Eso es lo que tú eres. No vas a ser el nombre que te van a poner, que te vas a llamar Iván. No vas a ser el hijo de tu padre y madre. Ellos son el canal. Que no se te olvide que tú eres mi hijo. Vas a vivir experiencias que te van a ayudar a recordar lo que tú eres. Seguro que quieres ir a vivirlo. Es que ¿cómo se me va a olvidar si esto está en cada célula? Yo soy tu hijo, o sea, no hay forma que se me olvide. Se te va a olvidar. Pero te voy a poner maestros que te ayuden a recordar quién eres. ¿Y quiénes son tus primeros maestros? ¿Quién se te ocurre que son? Pues papá y mamá, ¿no? Papá y mamá. Y ahí viene lo interesante porque Dios nos dice, si tú honras a tus padres, me estás sirviendo a mí en propósito y en alma. A ver, papá se fue por los cigarros, nunca regresó, nunca lo conocí. ¿Cómo es mi maestro? ¿Qué te enseñó? El abandono. ¿Qué es lo contrario? Dame el antónimo del abandono. La compañía. La compañía, la presencia. Entonces papá le tuvo que servir a Dios para venirte a enseñar el abandono para que tú vieras la parte luminosa que eres. ¿Cómo vas a reconocer que hay abandono si no lo vives? ¿Cómo vas a saber que estás presente si no vives el abandono? Es la misma moneda. De un lado es el abandono y del otro lado es la presencia. Pero papá se prestó como ese gran maestro para que tú fueras esa parte luminosa, porque tú eres luz. La oscuridad fue esa programación que quizás también papá lo traía desde antes de nacer y se viene convirtiendo en cadenas transgeneracionales y en patrones que no hemos podido liberar. En mi caso, la impronta de mi alma era el abandono. ¿Qué es una impronta? Impronta es lo que trae tu alma de otras vidas que no has podido trascender. O sea, como que lo que traes precargado. Lo que viene es como huellita energética que no has podido liberar. O sea, como cuando te entregan tu iPhone y ya trae las aplicaciones de origen. Exacto. Por ponerlo que ya está práctico. Todo el programa en tu software. Pero tú decides si las quieres o no o qué aplicaciones le pones o no. Exactamente. Pero cuando no hay conciencia, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso viene la experiencia de lo que llamamos oscuridad, que en realidad la oscuridad nos está llevando a que tomemos conciencia y nos demos cuenta que somos luz y amor.
y cumplimos el propósito inicial de esa conversación que tuvimos con Dios antes de venir a este plano. Y es donde decimos, a ver, ¿de qué me hablas? Porque ha habido muchísima gente que me ha dicho, ¿cómo quieres que perdone el que abusó de mí? Es que creo que lo vives tú en lo que haces, lo vivo yo en lo que hago en mi club Vive Más Libre y todo. Es cuando te dicen, sí te entiendo, pero no te entiendo, me dicen, ¿no? Claro. Porque mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto y además mamá se hizo como la que no. Y hemos tenido aquí en el podcast gente que dice, oye, pues mamá estuvo, además de esto, era narcisista y esto y el otro. Y entonces, ¿cómo entender y decir, pues es que es normal, eso es pero lo no que lo me tenemos viene? que comprender. Por eso el primer paso es reconocer. ¿Reconocer qué? Lo que nos está doliendo. El abuso, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, la difamación, la mentira. Ok, ya reconocí que abusaron de mí. Aceptar es el siguiente paso. Y el aceptar las cosas tal como son, sin querer maquillar la emoción, sino de verdad mirarla de frente, entrarle a ese proceso que es doloroso, y es donde muchos nos soltamos o no queremos hacerlo. ¿Y qué hacemos? Le damos la media vuelta y nos vamos y nos distraemos con lo que nos altere más la conciencia o no la anestesie. ¿Cómo se anestesia la conciencia? Adicciones, alcohol, sexo, mucho ejercicio, exceso de trabajo, todo lo que represente para ti distraerte de lo que en realidad estás sintiendo. Me vuelvo workaholic, como dicen, porque pues eso me mantiene distraído y no enfocado a lo que yo tengo que sentir. Y está irónico porque de ahí viene el siguiente paso, que es sentir. Primero reconocemos lo que nos duele. A ver, primero reconocer. Siguiente paso. Me doy cuenta. Me hago consciente que no la estoy pasando bien, que se siente horrible, que esto ya cumplió su ciclo. A ver, alguien no la está pasando bien. Alguien no lo está pasando bien. Pero no se da cuenta. Hay forma de no estarla pasando bien y no darse cuenta. Claro. De hecho, a mí me pasó muchísimo tiempo. O sea, cuando andaba antes de dedicarme a esto, me dediqué al mundo financiero, todo lo patrimonial y ramo inmobiliario. Y yo la vivía padrísimo, viajaba. Exteriormente. Claro. O sea, era el estereotipo perfecto de toda mujer quería ser como yo sin escucharse egoicamente. Hasta que un amigo, coach, que ahora es de mis mejores amigos, me dice, Clau, o sea, ¿de verdad no te da pena? O sea, sí, por fuera todo muy brillosito, muy bonito, ganando muy bien, viajando con supercoche de pa' aquí en México, pero por dentro, ¿cómo te sientes cuando cierras la puerta? ¡Tras! Yo cerraba la puerta de tu casa y decía, esto es vivir, se siente horrible este vacío. Cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay socialité, cuando ya no hay nada de lo que llamamos en sociedad éxito. Porque ante esa fotografía, wow, Claudia era espectacular. Pero internamente yo estaba triste, internamente traía mucho dolor, pero me la vivía en el automático y siempre con agenda llena. Entre más llena, para no permitir estos momentos donde sentir que ese es el siguiente paso. Primero, reconocer el primero, sentir el segundo. Reconocer el primero, segundo, aceptar las cosas tal como son y aceptar lo que estás sintiendo. A ver, ¿y cómo aceptas sin juicio? Es que ahí tienes que soltar la mente. O sea, que es donde no queremos separarnos de la mente. Siempre le estamos metiendo juicio. ¿Cómo te separas de la mente si al final es un procesador que tenemos para vivir esta vida? Pero es que nunca te puedes separar, sino observarla. Pero darte cuenta que estás dentro de un programa. La mente es un programa que se creó desde que éramos pequeños, de 0 a 7 años. Ahí nació toda nuestra programación. Normalmente tú naces en esencia, siendo plenitud, siendo una persona libre, siendo una persona que vive en paz, en amor, en dicha. Pero con el pecado original. Pero, ¿cuál pecado original? Pues el que decimos que a veces
pues ya traemos esta carga donde nos comprometimos al dolor, a vivir, a esto, o traemos una herencia transgeneracional. ¿Y qué pasa? Pero fíjate qué interesante. Si tomamos esa carga, nos la adjudicamos, pero no para transformarla, sino para vivirnos en la víctima de, pues es que ya traemos este patrón, ya traemos esta carga. Y así soy, y así tú soy. entiéndeme porque yo nací aquí, porque mis papás fueron así, y lo encontramos como justificación. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Y en cambio, cuando tú te das cuenta de quién eres, para eso tienes que llegar al autoconocimiento. Por eso el primer paso es reconocer que algo no está bien en mi vida. A mí no se me va a olvidar nunca a los 38 años, es donde inicié ahora sí la búsqueda espiritual fuertísima en mí. Yo inicié a los 31 años. Tengo la maestría de las pérdidas, quedé huérfana a los 15 años, a los 31 ¿Huérfana años. de los dos? Sí, a los 31. Primero fue de mamá, a los 15 años. Papá estaba desahuciado. Cuando mamá murió, como que él dijo, ¿cómo voy a dejar a mis hijos tan chicos? ¿No? Yo era la más chica de 6 hermanos y papá todavía nos duró unos años más, pero papá ya estaba desahuciado. O sea, ¿qué pasó con Claudia a sus 15 años? Un fin de semana muere su mamá, lloramos mis hermanos y yo todo ese fin de semana y el lunes vete a conseguir trabajo porque tienes que pagarte la prepa, tienes que mantenerte y cuidar a un papá que está desahuciado. ¿Qué pasó con Claudia? Desapareció su adolescente y se convirtió en una mujer. Que es el caso de muchas personas. Que es el caso de muchas personas, pero a mí nadie me lo enseñó. Tuve grandes maestros, papá y mamá, porque algo sí nos prepararon para dejarnos huérfanos. O sea, en el momento fue tan duro el golpe de mamá, porque mamá es la vida, mamá es la unión, mamá era el amor. Y a nosotros nos mostraba el amor con la comida, imagínate. Mamá muere, pues hubo separación, ya el hermano más grande estaba casado. En ese mismo año se van 4 de mis hermanos, el primero ya estaba casado, uno se va a Estados Unidos, la otra se va a Cancún, 2 se casaron. O sea, la familia se dispersa. La familia se dispersó, pero me quedé sola con mi papá. Y en ese momento, pero fíjate la ironía, Iván, porque hay una creencia que para Claudia el amor era cuidar, pero no que la cuidaran. Ahí nació esa experiencia. A ver, otra vez, es que esa frase me pareció... profunda. A ver, algo tocó. Claudia aprendió, como muchas personas, que el amor es cuidar y no ser cuidado. Exacto. ¿Cómo explicamos esto? Porque conocemos, seguramente, lo digo por lo que te dedicas y lo que hago yo, personas que se dejan al último o que nos dejamos al último, ¿no? Porque yo tengo que cuidar y al último yo. Porque pensar que me tengo que cuidar yo primero es egoísta. Exacto, pero eso lo aprendimos. Fue una forma distorsionada de amor que fue lo que nos hizo recibir lo que creímos que era amor. En mi caso, nazco de 8 meses, ya hubo una separación con papá, con mamá, yo no lo sabía, crece Claudia, a los 7 años se da cuenta de un apellido falso que mi papá usurpó, nos dio doble identidad. ¡Cuánta revelación en este capítulo! Muy bien. Pero muy ahí bien. ¿qué hay? Una mentira. Hay una falsa identidad, porque el apellido real no es el que yo tengo, pero en realidad es el que tengo porque eso me trajo al servirle a Dios. Más adelante, yo nací antes de tiempo porque mamá ya está enferma de los riñones. Por eso nací de 8 meses y mamá estuvo enferma hasta que yo me morí. Perdón. Y me morí con mi mamá. A ver, espérame. Pero fíjate ¿Con quién estoy hablando? No, ya sé. Interesante, porque yo me morí con mi mamá, Iván. Lo que ahorita estás diciendo está representando un reinicio en tu vida. Y un patrón que repetí de mi mamá. Ya se están manifestando los espíritus aquí. Exactamente. O sea, ¿por qué es tan fuerte? Porque sé que muchas personas están viviendo esto. ¿Qué pasó de niña? Claudia durmió con su mamá desde que nació hasta que se murió a los 15 años. Y todo el amor de Claudia nació ¿en dónde? En una cama con su mamá. Mi mamá era mi vida, era mi centro, era mi todo. Mamá se muere. Claudia hizo una promesa, mamá, tú te moriste y yo me morí contigo. Me costó mucho rescatar esa promesa porque había una lealtad sistémica de seguir muerta en vida. ¿Como quién? Como mi mamá todas las noches le oraba a Dios para pedirle que se la llevara. ¿Qué crees que? ¿Eso te pasó? Eso me pasó. ¿Qué crees que pasó con Claudia? O sea, ¿tú querías irte con tu mamá? Claro. A mí la vida... O sea, en pocas palabras, no querías vivir. En pocas palabras, yo no quería vivir.
Se fue mi vida, que era mi mamá. Y desde chiquita cuidé a mi mamá, que siempre estuvo enferma. Tenía depresión. Hoy puedo comprender lo doloroso que fue para mi mamá vivir. Tenía depresión, enferma de insuficiencia renal. Era muy de orar, rosario y todo eso, pero todas las noches pedirle a Dios morirse. ¿Qué crees que aprendió Claudia? Estar entre la vida y la muerte. Por un lado, mamá, ¿cómo le pides esto a Dios? ¿Que no te importamos mis hermanos y yo? O sea, ¿de verdad tú te quieres morir? ¿Cómo crees que esa niña de 0 a 15 años creció? No sabiendo lo que era vivir, porque su figura más sagrada, mamá, quería morirse todo el tiempo. Se le cumple. ¿Qué pasa para Claudia? Volver a dormir en mi cama me costó muchísimo trabajo. Fue un duelo que nadie me enseñó a vivir. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, al fin de semana siguiente, o sea, consigue trabajo, págate estudios y aparte cuida a un papá. ¿Qué hizo Claudia? Cuidar a su amor más sagrado, que era su mamá. Muere mamá, me toca cuidar a papá, muere papá. ¿Qué conversación interna cree? Todo lo que amo lo puedo perder. Pero ese es el amor para mí, darlo todo. A ver, creo que estás tocando un punto para mí muy importante, ¿no? Gracias a Dios yo tengo a mis padres con vida y todo, pero tú dices, todo lo que amo lo puedo perder. Y creo que es el caso de muchas personas, porque puedes perder a papá, mamá, hermanos, parejas, etcétera, y se vuelve un patrón entonces de comportamiento, de pensamiento, de inconsciente que aleja entonces a las personas que amas. Exacto. O confirma, estás creando todo el tiempo perder a esas personas, porque en lo que te enfocas crece. Y si mi creencia era que el amor era cuidar, pero no que me cuidaran. ¿Y lo aprendí con quién? Con mis 2 grandes maestros. Pero cansa eso. Totalmente. Por lo tanto, el amor no está padre. ¿Por qué no padre? Al contrario. No, porque me toca cuidar, me toca desgastarme. Hasta que te haces consciente de lo que vienes a aprender. Hoy me doy cuenta, gracias a esos 2 grandes maestros, pero ¿qué es la ironía? Volviendo a la espiral de la vida, la semilla de la vida, la conversación que tuviste con Dios, Dios te dice, si tú aprendes todo lo que tengas que aprender con padres, ya no se te va a repetir en tus demás relaciones. ¿Y cómo le podemos decir a alguien, perdón que te interrumpa, pero es que estás tocando puntos que se me hacen muy, muy buenos y se me vienen a la mente personas con las que he trabajado, seguramente tú también, con todo lo que tú conoces, que dicen, pues, o sea, sí, pero sigo cargando a mi mamá, sigo cargando a mi papá, en vida o no en vida, pero lo sigo cargando y sigo repitiendo y entonces, ¿cómo hacer para soltar esto sin culpa? Y luego decimos honrar, ¿no? Se usa la palabra honro a mi padre que me dejó, honro a mi madre que no me atendió. O sea, yo entiendo en lo profundo. Y me encanta esto que estás diciendo. En lo profundo está bien, pero en el día a día hay personas. ¿Cómo voy a honrar a un papá que me mandó a la calle a pedir dinero? ¿Cómo honro a un papá que se largó y que no sé qué? ¿Cómo honro a mamá que me casó con quien no quería? ¿Cómo? Y ahora míreme, tú hónralos. Y ahí es donde entra el tercer paso, Iván, sentir. Sentir lo que es. ¿Qué sientes que tu papá te haya abandonado? Lo quiero matar, mátalo. Para eso hay muchos ejercicios para poder liberar todas esas emociones. ¿Cómo matas sin matar? Con un cojín. Vayan a mi taller porque esa es mi especialidad. Poder liberar todo lo que nos duele en el alma. Por favor, tráigame un cojín ahorita. Te puedo compartir algo que te va a empezar a ayudar a liberar lo que hay dentro. Y a todas las personas que están viendo y escuchando. Totalmente. ¿No? Porque exactamente, ¿cómo carajos vamos a honrar algo que sentimos que nos lastimó, que nos destruyó? Oye, si yo te llego y te doy un cuchillazo y te honro. No hay forma. Sí hay, pero, por lo que estás diciendo. Sí, pero primero te tienes que permitir sentir que si tú vienes y me tiras un cuchillazo, te voy a poner un ejemplo. Una víbora. Tú vas a la selva, Iván. Entras a la selva, viene una víbora y te pica. ¿Qué es lo primero que haces? Te muerde. Te tira el veneno. Me
me encabrono con ella y me voy al hospital o pido ayuda, ¿no? Pero vas tras ella a quererte vengar y matarla porque estás a punto de morir por ella. Depende de mi temperamento, pero probablemente no, porque lo que necesito es salvar mi vida. Exacto. ¿En qué te enfocas? En salvarte. Esa víbora. Ya la producción ya trajo un cojín. Mira, ahorita vemos qué hacemos con él. ¿Qué es lo que pasa? Esa víbora simplemente hizo lo que sabe hacer. ¿Qué sabe hacer una víbora? Morder, tirar veneno, defenderse. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa contigo? Me mordió, yo lo que me enfoco es sanarme, no ir a vengarte. Y eso es lo que nos viene poniendo la vida, circunstancias. Sí, pero perdón que te interrumpa, ahí es una situación literal de vida o muerte. Es que todo es vida o muerte. Sí, ahí quiero llegar. Todo es vida o muerte. Porque puedo seguir vivo, pero muerto. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Por eso quise hablar de, la verdad, mi testimonio, porque yo lo he vivido en carne propia. Yo no te estoy compartiendo y no estoy acompañando a alguien con teoría. En mi propia experiencia humana, yo me autosané. Todos nos autosanamos. Yo acompaño a las personas para que se autosanen, para que caigan en esa unicidad con Cristo, en esa conciencia. Para poder autosanar hay que autoconocernos, saber lo que nos duele, saber lo que traemos cargando. Todo mundo traemos una mochila con piedras llamadas diferentes: abandono, rechazo, humillación, dolor, pérdida, duelos no digeridos. Pero ¿qué hacemos con eso? Ya reconocí lo que me está doliendo. Acepto que no voy a maquillar las cosas como son. Me permito sentir. A mí algo que me marcó muchísimo, y eso me creó una separación muy fuerte. Yo, para poder llegar a honrar a mi padre, Iván, tuve que, de verdad, matarlo en cojines, con muchos ejercicios de liberación. Es una palabra compleja y sobre todo si estamos publicándolo, ¿no? Claro. Pero vamos a decir, dejar ir. Vamos a cambiarlo por dejar ir. Entonces tú te permitiste dejar ir. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué llegó? Porque hay personas que tienen acceso a herramientas y hay otras que no. Hay realidades muy complejas donde pues ni quien les hable de esto, ni les interesa escuchar un podcast tal vez como o un curso o lo que sea. ¿Qué pasa en estas conciencias o en estos procesos de vida que no tienen este acceso a estos conocimientos que tú tuviste? Pero primero, ¿qué pasó en ti? Y dos, ¿qué pasa en las personas que no están teniendo acceso a este conocimiento? ¿Qué pasó en mí? A mis 38 años ya había terminado mi checklist, mi lista de todo lo que a Claudia le iba a hacer Casi feliz. tu edad. Casi mi edad. Ahí me di cuenta que no era feliz y lo tenía todo. Todo. Te estoy hablando, la pareja que siempre había soñado. O sea, lo tenías, pero no lo tenías. Lo tenía, pero yo no apreciaba lo que era porque no me amaba. Y en realidad tomaba de todo lo que hacía. Hablo de tomar energéticamente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, me dedicaba a dar conferencias en el ramo inmobiliario, en el ramo totalmente financiero. Yo me sentía increíble cuando iba y daba conferencia. Wow, la rockstar y aplauso y venía y facturaba muchísimo, ganaba un buen de dinero, tenía mi depa en Andares, tenía depa en Polanco, andaba con un chavo guapísimo, italiano, rico, empresario, Andares fiel. Y Polanco, para los que nos escuchan en otro país, son las zonas nice de Guadalajara y de la Ciudad de México. Exactamente. Fiel, el chavo, pero era el primer chavo fiel con el que yo andaba. Pues no me la creí. Yo en ese entonces era la tóxica, la celosa, la que hacía drama. Ya venía con un camino preparándome, yendo a terapia y todo lo que se pueda ver encaminado a la sanación, pero Claudia no se amaba. Ahí fue cuando me detectaron un tumor de 10 centímetros, ovario derecho, endometriosis severa. Se reventó. Fue algo de 15 minutos que me hizo ver la vida de una forma diferente. Tenía todo lo que se pueda decir que me iba a hacer feliz, pero no era feliz. Honestamente me sentía bien vacía. Recuerdo que el doctor me dijo, si no te opero en 15 minutos vas a morir, Claudia. Y yo, tanto así, imagínate el umbral del dolor. El doctor no podía creer que yo llegué caminando al hospital. Era para que me llevaran cargando o en silla de ruedas. No lo podía creer.
entro a cirugía, saliendo de ahí me pidieron inducirme a una menopausia o embarazarme pasando cuarentena porque me hicieron cesárea. Obvio, no iba a traer un hijo con esa carga y tampoco iba a acelerar un proceso biológico de mi cuerpo de adelantarlo 10, 15 años. Dije, no, ni una ni otra. ¿Qué posibilidad tengo? Pero lo maravilloso fue de que todo estaba encapsulado en un tumor. Al momento de que lo extirpan, decidí no hacer nada. Ahí recuerdo que yo ya solía meditar. Siempre he sido muy conversadora del Espíritu Santo. Recuerdo que era un 25 de diciembre. Yo estaba a la 1 y algo pasando una de las tantas noches oscuras. Y yo le dije a Dios que si Él me daba el regalo de lo que era sanarme y amarme incondicionalmente, le iba a servir toda la vida. En eso abrí los ojos, veo un comercial de un retiro de 6 meses de pura meditación. No lo dudé. Me inscribí ese día en la madrugada. Preparé todo para darme un año sabático. ¿Qué estabas viviendo en ese momento que te hizo decir, me vale todo y me voy? En el momento de que a mí me operaron, pasé la cuarentena y me di cuenta que lo tenía todo, pero no era feliz. Dejé la relación que tenía en ese entonces con este chavo. Me regresé. La relación que tenía. La relación amorosa. Sí, la dejé, me regresé a Guadalajara. Ahí dejé hasta el despacho. O sea, ¿estabas en Italia? No, estaba en Ciudad de México. Ya. Allá vivía. Me regresé aquí al departamento de Guadalajara y ¿qué pasó en mí? En realidad dije, no estoy bien, siento mucho dolor en mi cuerpo. Fui bendecida porque todo ese dolor lo encapsulé en un tumor y me di cuenta que yo tenía algo que sanar con el masculino, porque no fue coincidencia, fue vario derecho. Y representaba... Derecho es masculino, derecho izquierdo es masculino, es femenino. Izquierdo es femenino. Y representaba un dolor muy, muy fuerte que volvemos a los duelos. Yo no sabía lo que era trabajar un duelo, sanar un duelo. Ya traía las 2 pérdidas de papá, pérdida a los 31 años de una pareja que murió 13 días antes de casarnos. Vivimos 2 años juntos. Ahí fue un parteaguas también. Pero ahora a mis 38 años ya no se me había muerto nadie. Pero me hice consciente. ¿Te ibas a casar y 13 días antes? Se murió, sí. Fue un caso muy raro, también una experiencia muy, muy confrontante y dolorosa, pero me dejó algo hermoso. Él fue mi maestro del amor incondicional. O sea, totalmente, él me enseñó a dar todo por alguien y confirmar mi creencia de lo que era el amor, dar todo, pero no que me cuidaran. A pesar de ti. A pesar de mí. Di todo por esa persona. A mí me dijeron, máximo va a vivir 1 año. No hay un caso que dure más porque era un caso muy raro, de 1 en 1 millón, que solo le daba a hombres. Y yo dije, pues dejo todo. O sea, me fui a vivir a México porque el caso era tan raro que los únicos especialistas que conocían del tema estaban allá. Quedé en ruina financieramente, emocionalmente. Eso fue obvio antes de dedicarme a los seguros. Y una vez más me volví a morir, porque era de las que amaba demasiado y confirmaba mi creencia de que todo lo amo, lo que amo lo pierdo. ¡Voilà! Se confirmó una experiencia más. Ahí yo me enojé muchísimo con Dios, me separé a mis 31 años de Dios, empecé en el camino de sanación, todas las terapias que te puedas imaginar, plantas medicinales, de todo. De verdad, soy intensa y apasionada y me metí a todo como gorda en tobogán hasta los 38 años. Como persona en tobogán, porque ahorita... Persona en tobogán. Sí, gracias, conciencia, por cuidar mi vocabulario. ¿Y qué pasó más adelante a los 38 años? Ahí es donde digo, híjole, pues no, esto no está padre. Me desconecté de todo. Fue la primera vez que solté esa versión de Claudia, de la exitosa mente que vivía. Hacia afuera. Claudia era una mujer que vivía totalmente hacia afuera. Me distraía y me anestesiaba mucho con el alcohol. Me encantaba la copita. Todos los días hacía negocios en restaurantes. Esa era Claudia. Me encantaba. Pues llegaba pues siempre bien anestesiada y al siguiente día pues nueva oportunidad, nueva comidita, nueva cena, negocio, cerrar. Me iba súper bien, pero llega este momento de la enfermedad, suelto todo, me arriesgué. El doctor me dijo, esto es de alto riesgo, no puedes hacer esto. No me sometieron absolutamente a ningún otro tratamiento. Me fui a este retiro, estuve 7 meses, que fue de pura meditación. Estuve 16
horas con los ojos cerrados. Ahí inició mi verdadero despertar, aparentemente, porque yo no sabía estar conmigo. No sabía estar sin un teléfono, sin las redes, sin el socialité, sin el ruido exterior, sin la familia, sin mis amigos. Fue muy, muy fuerte y confrontante enfrentarme a mi sombra, enfrentarme al dolor. Ahí quería salir huyendo hasta de mí y me encontré con mi verdadero y mayor miedo. No era quedarme sola, era aprender a estar conmigo. No sabía. ¿Cómo da miedo estar con uno? ¿Cómo que cómo? Porque entiendo, o sea, muchas veces decimos, pues es que tengo miedo de estar solo. Pero ahora vienes y dices, no, el miedo real es estar con uno. ¿Cuál es la diferencia? Es que tu miedo no es que estés solo, o sea, en realidad ese no es el miedo. Más bien no sabes qué hacer acompañado tú contigo. Eso es lo que no sabes. Porque no te conoces, no te autoconoces. Ahí yo me aprendí a autoconocerme, a saber lo que eran las emociones simples, qué hacer con toda la rabia que traía con papá y con mamá porque me dejaron huérfana. A mis 15 años, a prueba y error aprendí como una yegua desbocada. A mí nadie me enseñó. No sabía lo que era un duelo, no tuve un acompañamiento amoroso. Mis hermanos, como pudieron, también salieron adelante. Gracias a Dios todos estamos bien, pero viví una vida muy solitaria, pero no en soledad. Porque siempre las personas, Dios siempre nos está poniendo ángeles en el camino y me puso muchísimos ángeles, llamados terapeutas, llamados amigos, llamados maestros. Pero lo más importante es qué pasó ahí. Cuando yo estuve en el retiro, pues mi vida se transformó. Regreso, me hago estudios para ver cómo estaba la situación de la endometriosis. El doctor se impactó, me hicieron resonancias, todo lo que me tenían que hacer de estudios. Clau, ¿cómo que hiciste? No es posible que hayas sanado. Sané completamente. Yo le hice una promesa a Dios que si Él me enseñaba lo que era amarme incondicionalmente, le iba a servir toda la vida. Ahí nació el método Karuna. Yo regresé de este retiro. Más allá de lo que me haya certificado, me encontré. Pero en realidad este retiro solamente me preparó para lo que se venía. Porque aún a pesar de haber vivido una enfermedad y mucha pérdida en personas importantes en mi vida, no había experimentado lo que era tener bastante dinero y perderlo completamente todo. En el 22 perdí todo en un fraude. Me quedé sin departamento, menos 10 centavos. Tuve que conseguir dinero prestado para ampararme porque fue un fraude muy fuerte con una persona que confié y yo llevé muchísima gente a invertir. Fue algo súper doloroso. En ese entonces yo tenía una relación increíble de pareja. Mi vida había dado un giro completamente en esa coherencia de primero hacer lo que a Claudia le hace feliz. Yo ya no volteaba a ver de voy a hacer esto para que a Iván se sienta bien. No. Me enfoqué en mí, a lo que pensaba, sentía y hacía me hiciera sentir bien. Porque la energía es muy coherente, la energía nunca miente. Pero aún así, o sea, cuando llegas a ese punto, entonces quiere decir que a partir de ese momento ya no vuelves a experimentar dolor, ya no vuelves a experimentar situaciones complejas, o más bien es que las puedes vivir diferente. Las vives, las reconoces, ya traes la experiencia de que ya sabes lo que te duele, pero ya lo sueltas más rápido. El dolor es natural. O aprendemos a través del amor o del dolor. Y todos hemos aprendido a través del dolor porque nadie nos enseñó la otra parte. Lo venimos aprendiendo por el otro lado de la moneda, que hablábamos de, ok, si papá te abandonó, ¿qué te enseñó? A que aprendieras a estar presente contigo mismo. A mí eso me vinieron a enseñar todas las pérdidas. No eran las muertes que había vivido. Yo estaba sobreviviendo. Yo estuve muerta en vida 38 años. Hasta este retiro que tuve 20 maestros maravillosos que me hicieron caer al corazón. Ahí pude habitar lo que era mi corazón. Pude escuchar esas dos voces. La voz del ego que siempre te está destruyendo, que siempre te está diciendo tú no puedes, no eres valioso, pero esa voz de tu intuición, de la omnisciencia, lo que te conecta con Dios, esa cuando habla es implacable. ¿Qué es omnisciencia? Omnisciencia es lo que te conecta, ese es el atributo de Dios que todos tenemos dentro de nosotros, que somos sintientes y conectados con la energía crística de Dios. Omnisciente es que Dios siente todo lo que estamos pensando, sintiendo y accionando.
porque somos una imagen y semejanza de Él. Eso es omnisciente. Dios es omnisciente, que está en todo nuestro pensamiento, en toda nuestra célula. Eso es omnisciente. ¿Y qué es Dios? Dios, para mí Dios es la vida, para mí Dios es el que creó el universo, para mí Dios es el que... Es una mente, es la fuente, es la energía más poderosa que existe. Y cuando hablas de energía crística, ¿te refieres a Cristo? A Cristo. ¿Y qué hay antes de Cristo? ¿Existía Dios? Existe, pues Dios creó a su Hijo, que nos vino... ¿Es el único hijo de Dios? Todos somos sus hijos, todos somos creados de Dios. Entonces, Cristo es una representación de Dios. Cristo es una representación ¿Qué de hay Dios. antes de? No lo sé. Sé que con Dios inicia el universo, sé que con Dios inicia la vida y nos vino a contribuir con el ejemplo de su Hijo, que vino a salvarnos a través de su ejemplo de amor incondicional. ¿De qué nos salvó? Del pecado, se podría decir original. ¿Qué es el pecado? Lo que nos separa de nosotros mismos. Okay. Esa separación, esa oscuridad, esa programación. Entonces, ¿dónde inicia el pecado? En la programación mental. Cuando decimos, ok, Cristo vino a salvarnos del pecado. Entonces, quiere decir que si peco ya la libré porque ya hubo alguien que pagó. No, porque por eso tú eres consciente. Y esto es tuyo. Dios te da libre albedrío de vivir la vida que quieras. Completamente te da libre albedrío. Y Él va a respetar cada paso que hagamos. Por eso todo suceso fuerte, doloroso, confrontante que nos pasa, no nos lo está mandando Dios. Dios lo que quiere que vivamos en plenitud. Tú hiciste un acuerdo antes de venir a este plano con Dios, pero la vida misma está sucediendo para que nosotros despertemos. Si no aprendimos a despertar a través del dolor, del amor, pues vamos a despertar a través del dolor. Por eso yo tuve mucha experiencia que hoy te puedo decir, fueron esa herida, ese abandono, todas esas pérdidas que me trajeron a mi casa, a mi hogar. Hoy te podría decir, este fin de semana acaba de ser mi cumpleaños y me preguntaban, Clau, ¿cómo estás? Vacía, pero llena de Dios. Y nunca había experimentado eso. Para mí este último año ya no perdí nada, pero me di cuenta que me pasó de todo. Porque fue un año muy confrontante entrar en esa incertidumbre y en ese vacío. Volviendo a los pasos para soltar y sanar, primero es reconocer, después aceptar lo que estás sintiendo. Una vez que lo estás sintiendo, siéntelo y gestiónalo. Cuando tú lo gestionas, lo integras, llega a la comprensión. Porque ¿qué pasa cuando agarramos? Todo nos ayuda en la vida, un libro, una persona, un amigo, un taller, cualquier experiencia, certificación, lo que tomes te va a servir. Pero si tú no lo llevas a tu cuerpo, si no lo llevas a trabajar en tu cuerpo físico, emocional y espiritual, se va a quedar en conocimiento. Y conocimiento es conocimiento. Buena información. Buena información. Y la información es poder. Pero ¿por qué lo sanamos? Porque lo comprendemos y lo integramos. Al comprenderlo e integramos, entonces no había nada que sanar, sino mirar, comprender e integrar. Y ahí empieza a haber un orden sistémico. A ver, mirar, comprender, integrar. O sea, lo puedo ver, comprender. ¿Qué es comprender? Comprender es cuando estás viendo. O sea, ¿cómo comprendo lo que me hicieron? ¿Cómo comprendo la traición? ¿Cómo comprendo el fraude? ¿Cómo comprendo todo? ¿Cómo lo comprendo? Cuando lo bajaste acá. ¿Cómo? Vamos a poner el ejemplo que yo te digo. 38 años, ¿no? Me voy a ese retiro. Me enfoqué 6 meses en llorar, en patalear, en golpear cojines, colchonetas, hacer ejercicio, comer sanamente, meditar todo el tiempo, hacer yoga. Eso fue lo que hacía Claudia durante 7 meses. Me aburrí hasta de ser zen, se podría decir. Y dije, pero fue increíble porque esto está padrísimo, con 139 personas de todo el mundo, todos con el mismo enfoque de sanar, pues la burbuja de amor estaba increíble. Pero eso venlo y sosténlo en la experiencia humana, ahí empezó mi desafío. O sea, en el día a día, en la cotidianidad actual. Ese es el verdadero reto, Ajá. que tú encuentres el porque silencio. Allá, pues está padre, está ¿no? padrísimo, Ajá. Estás enfocado en eso y todos traen el mismo foco. Pero ¿qué pasa cuando te traes eso a la experiencia humana? Ahí viene el desafío. Yo regreso, después de un año que regresé, pierdo todo en un fraude.
todo. Y perdí más adelante una relación que era súper importante para mí. ¿Qué faltaba perder? ¿La perdiste o la soltaste? La perdí, la solté. Okay. Porque primero la perdí. Porque estaba en el dolor, estaba en la víctima. Ay, no, pero es que ¿cómo? Me dolió muchísimo. Fue un cierre de ciclo que fue, ahora sí, elección propia. Fue una relación que terminamos desde el amor. Algo que me enseñó muchísimo la vida y siempre le digo a todas las personas que acompaño, si vas a cerrar un ciclo, ciérralo con amor. Porque cuando lo cierras en paz, jamás regresas. Si lo cierras con enojo, vas a terminar regresando para poner orden en ti, no en la otra persona. Todo tiene que ver contigo. Y para mí fue un cierre hermoso. Y como cierras, inicias el nuevo ciclo. Hoy te puedo decir que me encuentro en esa unicidad con Dios que no la había sentido antes. ¿Pero por qué? Porque me aventé a sentir lo que era vivir la incertidumbre de quedarte con menos 10 centavos. Ahí se murió esa versión que yo no había soltado, que era mi seguridad y mi confianza. ¿En dónde estaban? En el dinero. Tras. Me lo quitan. ¿Dónde está tu seguridad y tu confianza? Y estaba en mi conciencia. Y esa es perpetua. Y esa nadie te la va a quitar. ¿Qué es entrar en conciencia? Estar en tu estado de presencia y hacerte consciente de lo que estás pensando, que lo observes, pero que no te enganches en el pensamiento. Hacerte consciente que todo lo que estás viendo afuera es simplemente una proyección de ti mismo. Que todo juicio en realidad te está describiendo a ti en el área de oportunidad que necesitas para comprender, mirar y soltar y sanar. Hablas de la unificación del alma, de vuelta al origen, unificar el alma. ¿Cómo es unificar el alma? ¿El alma no es sencilla una unidad? Completamente, pero puede estar fragmentada por diferentes sucesos, como lo que te mencionaba de la impronta del alma. Yo traía una herida de abandono y muchas personas traen una impronta que no han podido trascender. ¿Cómo se sana eso? ¿Cómo te unificas? Algo que a mí me vino a despertar esta parte, gracias a Dios, después del fraude y de esta pérdida, es cuando mi alma ya no pudo sostener máscaras. Ya no me interesó tener máscaras ante la vida. Me metí bastante al sentir, pero ya tampoco negocié con el vacío. Porque muchas veces... ¿Cómo es eso? Sí, muchas veces... ¿Cómo es negociar con el vacío? Negociar con el vacío es que te estás sintiendo de la jodida y ¿qué haces? Me salgo a echar una copita con los amigos o me distraigo con una serie o todo lo que O sea, ¿está mal hacer eso o es la manera en que lo haces? Es que la mayoría es lo que aprendimos. Porque no sabemos sentir, nos cuesta, porque si sentimos hay dolor, ¿y qué hacemos con el dolor? Cuando no sabemos gestionarlo, transformarlo. ¿Me explico? Es diferente. En este espacio completamente empecé a sentir un vacío y una incertidumbre. Te estoy hablando que lo pierdo todo y todo pasó en agosto. Agosto 22 es cuando pierdo todo en un fraude. En el 22, agosto 23, me separo de esta relación. No, en el 23 pierdo el departamento, me voy completamente a vivir, iniciar una nueva etapa de vida, pero que Dios recompensó, porque toqué la tierra, estoy en una casa hermosísima con naturaleza, conocí una experiencia totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a vivir. Al siguiente año, agosto, termino igual con esta pareja que te digo. Me quedé completamente vacía y aprendí lo que era desapegarte. Esa persona fue mi maestro del desapego, el cerrar un ciclo, una relación, amándolo mucho, pero sabiendo que el ciclo había concluido y ya no estábamos evolucionando juntos. ¿Qué es desapegarte? Porque hablamos mucho del desapego y desapégate de esto, pero ¿cómo te desapegas a lo mejor de papá y de mamá que están ahí en tu vida? Yo sé que a lo mejor una relación de amigos o de pareja, pues va a doler un poco, un tiempo, etcétera, pero al final va. Pero papá, mamá, hijos, hermanos, ¿cómo te desapegas de alguien que significó en algún momento tu vida, tu héroe, tu heroína, tu lo que sea, y cómo te desapegas de eso? Volviendo a ti.
¿Cómo es eso? Sintiendo lo que estás sintiendo y queriendo dejar de cambiar el afuera o la sea, persona. ¿estamos obligados a amar a papá y a mamá? Nadie está obligado a nada. Yo creo que, como te lo vuelvo Porque a eso decir, es lo que nos han vendido, Dios, ¿no? Dios nos da libre albedrío para que tú seas. Si tú eres amor, no tienes por qué estar obligado. El amor es de forma natural y eso nace muy natural con papá, con mamá, con un amigo, con tu pareja. Eso tiene que ver contigo y tiene que ver más con tu relación que con una acción hacia afuera. Con tu relación Contigo. Exactamente. ¿Cómo reconocer qué tipo de relación tengo conmigo mismo? Cómo te hablas cuando te miras en el espejo, cómo estás siendo incondicional contigo cuando todo se está cayendo, qué tanto te estás hablando con la verdad, qué tan coherente estás siendo, qué tan amoroso, qué tan sutil. Lo importante es cómo estás siendo contigo cuando nadie te ve, no cuando la gente te está viendo. Y creo que ahí es el origen de todo. Todo inicia con la relación que tú tienes contigo mismo. Por eso no hay culpables, no hay maldad, simplemente es ignorancia. Y lo de afuera te está mostrando la relación que tú has tenido siempre contigo. Papá y mamá te enseñaron lo que pudieron, pero cuando tú comienzas a tomar tu lugar en la vida, hablando de tomar el lugar de hijo que te corresponde, yo era la pequeñita y siempre quería ser la salvadora o la que unía a todos los hermanos. Desde pequeñita estuve en el lugar que no me correspondía, queriendo salvar a mamá, queriendo salvar a papá. Y desde ahí, pues, ¿quién se iba a sentir a gusto a mi lado si yo no estaba en mi lugar de hija, la pequeña? Y todas tus relaciones, cuando tú no tomas tu mundo, papá representa el mundo en tu vida. Papá es la fuerza, papá es la estructura, papá es la dirección. Si tú estás enojado con tu mundo, ¿cómo estás habitando tu mundo? Si no has tomado a papá, si no lo has honrado. Y volvemos a lo mismo. No se honra de forma natural. No, tienes que aventarte a esa oscuridad y sentir todo lo que conlleva, porque yo te estoy hablando de mi testimonio para que puedas comprender que sí se puede salir de ese caos, sí se puede salir de ese dolor, y en medio de esa incertidumbre es donde conoces tu grandeza. Pero si no tomas tus raíces, y tomar tus raíces es tomar a tus ancestros con todo y lo que traigan, con sus secretos, con su oscuridad, con su luz, con su fuerza, pero cuando los tomas, Iván, la vida te transforma completamente de adentro hacia afuera. ¿Cómo tomas a tus ancestros? Vayan a mi taller de Vuelta al Origen. Pero danos una probadita. Una probadita. Los vas a tomar sintiendo primero lo que sientes. O sea, me siento de la fregada, me lo permito. Y te voy a acompañar. O me siento enojado. O me siento enojado. O me siento triste. Y te voy a acompañar. O me siento desconectado. A que gestiones eso, a que aprendas a gestionarlo. Una vez haciendo eso, vas a tomarlos a través de movimientos sistémicos que acompaño a las personas. ¿Qué es un movimiento sistémico para la gente que no entiende bien? Movimientos sistémicos son ejercicios para que integres totalmente ambas energías de papá y mamá, con todo y lo que conllevan. Un movimiento sistémico, te puedo poner un ejemplo, sabemos todos que hemos escuchado hablar del niño, ¿no? Del niño, pero también... O sea, te refieres como sanar al niño. Sanar al niño o a la niña, ¿no? Vamos, para no meternos a más tema. Sí, porque, entiendo. Pues, no, si no, aquí nos quedamos todo el día, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un orden intrapsíquico, que intrapsíquico viene de la psique, ¿estamos? Psique es emoción y mente. Exacto. Okay. Tenemos 3 cuerpos, el físico, el emocional y el espiritual. Un movimiento sistémico es cuando te ordenas en esos 3 cuerpos ante tu sistema que te precede. Tú vienes de un sistema, perteneces a hermanos, a papás, a abuelos, Cuando tú no estás en tu en lugar sistémico, en el lugar que te corresponde, no estás tomando tu lugar jerárquico. Eso va a repercutir en todas tus relaciones y en tu economía. Simplemente por no tomar tu lugar. Cuando tú te conviertes en el papá de tus papás. ¿Qué es lo que tú te diste cuenta que es lo que te pasó? A mí me pasó. Y que me puede estar pasando a mí o a cualquier persona que nos esté viendo, escuchando. Yo te pregunto, o les pregunto a quienes nos estén escuchando, si tú estás siendo el salvador de papá, de mamá, dejaste de estar en tu lugar. Pregúntate cómo está tu matrimonio, cómo está tu noviazgo, tu relación de pareja está Pero a ver, equilibrada. dijiste algo importante en el caso de papá y mamá, ¿no? Cuando queremos
sobre todo cuando ya, en mi caso, que son de edad avanzada y que gracias a Dios están bien aún a sus 80, 90, pero te quieres convertir en ahora los tengo que cuidar. Y luego viene, no eres la primera persona y entendiendo todo esto, pues no eres su salvador. Pero ¿cómo me hago que no soy el salvador, pero a la vez pues no me puedo desentender? ¿Cómo ocupas ese lugar sin meterte en este asunto de pues ni modo, me tocó y tengo que ser el rescatador de... No sé si me doy a entender. Totalmente. Yo creo que el primer paso es darte cuenta que si al rescatar no te estás autoabandonando a ti. ¿Cómo te das cuenta de ese autoabandono? Supongamos, te llaman que papá va rumbo al hospital y tú tienes una ponencia, una conferencia. Y ¿me ha pasado? Te ha pasado. El que no dejes, tú dices, híjole, es que mi papá va para el hospital, pero tienes hermanos, tienes más personas, simplemente, y tú te sales de la conferencia, sorry, con todas las personas, entretengan como pueda y te vas. Ahí ya te estás abandonando. Y no significa que sea más importante tu conferencia o tu papá. No, es que puedes ordenar o delegar que alguien más lo haga. Si tú dejas de hacer algo que es importante para ti y que es con lo que estás contribuyendo al servicio de Dios por rescatar, ya no es sano, porque te estás autoabandonando. Y o sea, eso pasa cuando con tú todas las sientes relaciones. que te desgastaste por... Vamos a generalizarlo un poquito. Ahorita hablamos del ejemplo de papá y mamá, que son como los más sensibles, ¿no? Pero es cuando te abandonas a ti por darle gusto a alguien, es cuando... Estás desordenándote jerárquicamente, sistémicamente, y ya no te sientes perteneciente. ¿Cómo hacer eso sin parecer indiferente? Siendo honesto y auténtico. Hablando la verdad, que ese es otro de los pasos. Cuando tú estás sintiendo, viene la parte ahora sí de soltar. Cuando tú estás soltando es porque ya integraste. Yo ya sentí, ya integré todo lo que yo sentía. Entonces, ¿qué viene? La comprensión. ¿Por qué? Porque ya no el entender está aquí. Cuando lo comprendes, lo bajaste al corazón y te das cuenta que todo precede de ti y el orden precede del amor. El orden precede al amor. Entonces, si tú estás teniendo una relación amorosa e íntegra contigo, ya no te vas a traicionar por primero decirle al otro sí y a ti te dices no. Y después me enojo porque vivo fraude, porque vivo traición, porque me mienten. Pues si tú te estás mintiendo. Y la persona, la que te están poniendo enfrente, está siendo tu maestro para que te ames. Y desde ese amor, seas honesto y hables con vulnerabilidad de lo que estás sintiendo. Porque cuando hablas desde acá, la persona lo siente. La reacción que se bajan las barreras. Y se bajan las barreras, porque viene del corazón. Y viene del amor. Y viene del amor, que es tuyo. Como es adentro, es afuera. O sea, si yo le expreso a mi madre que me tiene castrado, que me tiene castrada, qué sé yo, y le digo, mamá, la verdad es que me siento así. Ya, bajo mis barreras. Cuando tú inicias una conversación, Iván, desde el sentir, mamá, ¿puedo tener una conversación contigo? Y quizás esa conversación se va a implicar mucho y en parejas. Y a lo mejor te puede decir, no. Y está bien. Tú te vas para adentro y sientes lo que estás sintiendo porque te dijeron no. No, también es una decisión que no la valoramos, porque cuando decimos y que no depende de ti, tal vez, ¿no? Exacto, pero muchas veces cuando nos están diciendo que no o nosotros lo decimos, estamos eligiendo, porque al decir no, estamos soltando muchísimas cosas para poder decir no, o estamos eligiendo muchísimas cosas. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Mamá te dijo que no, está bien, vete adentro y métete a sentir. El juego es muy simple, la vida es sentirnos en todo momento, pero a veces no estamos presentes, por eso estamos en el automático. O no nos enseñaron a sentir de manera inteligente. Exactamente. De vuelta al origen, la unificación del alma, tu taller, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, es un taller que yo estoy súper contenta porque el lanzamiento oficial es el 30-31 de agosto. Del 2025, por si lo estás viendo posteriormente esto, lo va a estar haciendo en distintas
fechas, pero ahorita está presentándolo para este año, que lo estamos grabando en este mes, pero para los que no, ahorita van a ver sus redes sociales aquí en la descripción del episodio, pero perdón que lo quise decir, porque a lo mejor hay gente que lo va a ver después de esa fecha, pero es algo que tú trabajas y que vas a estar haciendo posteriormente, pero ahora nos traes la primicia, ¿no? Sí, la primicia Cuéntanos un oficial. poquito más. Me encanta este taller de Vuelta al Origen, la unificación del alma, algo que me ha dado el regalo Dios. Yo no puedo servir algo que no lo haya integrado antes. Van a aprender herramientas de cómo gestionar sus emociones. Inicia un proceso fuerte desde el trabajo de los pies con los padres para honrarlos, pero para poder honrar hay que asentir. Asentir es lo que traiga tu historia. ¿Asentir o sentir? Asentir. Asentir es... Tú ya sentiste algo, pero asentirlo para sanarlo. Exacto. Asentir para sanar y liberar. Vas a iniciar con eso. Más adelante va a haber un movimiento de unificación intrapsíquico entre tu niño, tu adulto que es tu presente y tu yo sabio, que normalmente las tenemos separados. Intrapsíquico es me voy a ir a entender lo que pienso y lo que siento sobre esas versiones tuyas, que las tres personalidades están dentro tuyo, que es el niño, tu adulto, que somos el actual ahora, el que toma tu presente, y esa voz sabia de la intuición, que es el yo maduro. Es un ejercicio intrapsíquico de los yoes. Es muy fuerte porque ahí dejas de sentir ese vacío y lo sientes todo en ti y en unicidad con Dios. En resumen, ¿qué es lo que la gente, después de haber tomado ese taller, qué va a obtener, cómo se va a sentir o va a qué va a llevarse lograr? herramientas para toda la vida, va a unificarse en alma, va a soltar toda la víctima de la historia que se ha creado, va a tomar totalmente responsabilidad y va a tener herramientas que para mí son llaves maravillosas que fueron canalizadas, que papá Dios me estuvo dando. Esas llaves son seis llaves que van a aperturar el corazón. Muchas veces cuando aperturamos el corazón nos duele. Nos duele porque miramos todo lo que hay en nuestro ser, pero te voy a acompañar de la forma más amorosa para que entres a esa sombra y salgas bien victorioso en amor, en unicidad. La primera llave te va a llevar al momento presente y a que lo habites en paz. La segunda llave te va a ayudar a toda la destrucción de la ignorancia. Tercera llave te va a entrenar el cuerpo, mente y cuerpo para servirle al amor. La cuarta llave te va a llevar para que aceptes toda tu experiencia humana sin culpa, que la abraces. Que la culpa es una cosa que la culpa tremenda, es tremendísima, ¿no? Que nos lleva a la vibración más baja. Uh-huh. La quinta llave te va a llevar a esa unicidad interna contigo, a ese amor incondicional. Y la sexta llave te lleva a la unificación con Cristo. Te estoy hablando de llaves, que es un movimiento que tiene que ver con respiración, con meditación, oración y palabra, y sustentado en palabra bíblica, que a mí es lo que me trajo la verdad, el camino y la vida. Cuando yo conocí a Jesús a través de este fraude, Él me empezó a hablar, Él me empezó a sostener. Me di cuenta que nunca estamos solos, hay una fuerza más superior que nos está sosteniendo y nos está guiando, pero yo no la había escuchado por tanto ruido mental. Son 2 días entonces. Son 2 días, va a ser muy profundo el retiro, vas a habitar y tomar tu lugar en el mundo es papá, vas a tomar tu lugar y recibir a mamá, que mamá es el sentir la vida. Cuando tú te unificas en esas 2 energías, abres tus alas, y tus alas es el propósito de vivir, es el propósito por lo que Dios te trajo a este plano. Y me encanta porque además es algo, como bien dices, que pues nadie te lo contó, ¿no? Exacto. Que tú lo has vivido. Es un taller que no va a ser teórico. No es de que, ay, me lo leí en el libro de fulanito, fulanita, sino es algo que tú has vivido, que has experimentado. Que he estado con grandes maestros. Y que lo quieres compartir. Y que lo quiero compartir. Fue la alquimia de todo el proceso de que hoy pude compartirte de mi testimonio. Has dicho tantas cosas que te vas a tener que venir a otro podcast porque, con muchísimo gusto. Porque hay palabras que me gustaría como internalizar o expresar un poquito más. Ahorita dijiste alquimia, que es otra cosa, pero bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar? Ya ahorita para los que nos alcancen a escuchar antes de la fecha que es 30 y 31 de agosto en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, Jardín de Luz. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Claudia Padilla Caruna. Caruna con K. Con K de kilo y Caruna-MX. Y en Facebook como Claudia Padilla.
Entonces, otra vez, para que la gente, los que nos están Claudia escuchando. Padilla Caruna, Caruna-MX y en Facebook como Claudia Padilla. Perfecto, pues algo más con lo que quieras cerrar, un mensaje final que ahorita te llegue y que digas a las personas que nos están escuchando, esto les puede llegar. Pues yo creo que a ti que nos estás escuchando, que estás pasando un momento de adversidad, atrévete a soltar. Soltar es el amor a ti, es regresar al origen, a esa conexión con Dios, y es donde vas a descubrir tu verdadera grandeza en medio de esa incertidumbre. Es decirle sí a la vida, sí a Dios, pero sobre todo sí a ti. Sí, a ti mismo. Exacto. Pues gracias, Claudia, gracias por haber estado aquí por segunda ocasión y que haya la tercera, ¿sí o no, muchachos? Que haya, ¿sí o no? Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Y bueno, con esto estamos terminando. Ya van a encontrar ahí en la descripción, si estás en YouTube, van a encontrar ahí los links para que vean dónde encontrar a Claudia. De todos modos, ya lo escucharon si estás en Spotify, y si no, en YouTube ya lo viste también en pantalla. Si estás en Spotify escuchándonos y crees que esto le puede ayudar a alguien, por favor compártelo, lo mismo en YouTube. Así es que bueno, pues si estás escuchándonos, ve ahí a las estrellitas en Spotify a calificarnos, de preferencia con 5, y si estás en YouTube no olvides seguirnos y dejarnos algún comentario. Así es que bueno, gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí. Nos vemos a la próxima.